Hola, muy buenas. Muchas gracias, ministro Agustín Duy, por recibirnos para esta entrevista en eldiario.es. Y en todo esto estamos en un contexto en el que casi parecen los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 un programa revolucionario por cómo se están entablando algunas algunas disputas electorales, como hemos visto en Francia, como estamos viendo en Estados Unidos, como hemos visto en otros países europeos. En puridad, la Agenda 2030 ofrece un programa político internacionalista basado en los derechos humanos. En puridad es eso, la Agenda 2030. La Agenda 2030 es, a menudo me refiero a ella como el horizonte de un tiempo sin horizonte, o el horizonte de un mundo sin horizonte. Y no es casualidad que se haya convertido en el chivo expiatorio y el enemigo conspiranoico de las fuerzas de ultraderecha por el mundo entero, claro, porque un mundo que se acercara al cumplimiento de la Agenda 2030 sería un mundo en el que no tendría cabida la ultraderecha. Entonces esto, que en origen podía parecer un cúmulo de buenas intenciones o de principios abstractos, se ha convertido, por la fuerza de los hechos, en un programa revolucionario casi. ¿Por qué? Porque es un programa que, ¿en qué está basado? En la erradicación de la pobreza, en el derecho a respirar aire limpio, en el derecho a una sanidad universal, a una educación pública, en la reducción de las desigualdades económicas y sociales, en, digamos, en una idea de contrato social que pudiera hacer para el siglo XXI lo que el estado del bienestar hizo en el siglo XX. Una operación de redistribución de la riqueza, de estabilización de las trayectorias sociales y de articulación de mecanismos de solidaridad, esta vez a escala internacional, que nos permitan abordar los retos de nuestra época, empezando por la crisis climática, pero también por la multiplicación de conflictos, de guerras, de genocidios, de violaciones masivas de derechos humanos, en una clave democrática y social. Por tanto, es fundamental que reafirmemos ese compromiso y es fundamental que no cedamos un milímetro en esta batalla cultural que pretende hacer de la Agenda 2030 el responsable, ¿no?, de los males que vivimos. El enemigo no es la Agenda 2030, el enemigo es un sistema económico fallido e insostenible. El enemigo es una distribución de la riqueza a nivel planetario que hace que los 1000 millonarios, que son un poco más de 2000, acumulen el 13% del PIB del planeta. Era el 3% en el año 87. Es ese el modelo que hay que cambiar. Claro, la ultraderecha genera estas figuras ficticias, les declara la guerra. ¿Por qué? Para no resolver los problemas de los que se alimenta, porque no aportan ninguna solución a los retos de nuestra época, pero los instrumentalizan para su propio beneficio y su rédito político a corto plazo. Luego, ¿qué lecciones se pueden sacar de Francia? O sea, que, bueno, parecía el triunfo inevitable, pero bueno, está bien ver que no es inevitable, que pueda ganar la extrema derecha. Sin embargo, ha ganado posiciones. Pero el grupo, el bloque con más representantes es el Frente Popular, que es, bueno, al final es una agrupación de unidad de la izquierda. O sea, ¿qué lecciones se pueden sacar de él? Bueno, en Francia se ven muy claramente esos tres polos, se ven esas tres alternativas: la insurgencia autoritaria, la insurgencia reaccionaria, el conservadurismo centrista y la alternativa que busca superar un estado de cosas para generar un nuevo modelo social, ¿no?, democrático y popular. Creo que la primera lección que hay que sacar de Francia es que este clima justificado, pero también asfixiante, de derrotismo político y cultural que se ha instalado en los últimos tiempos, en Europa sobre todo, pero no solo, no es inevitable, y de hecho la ultraderecha acumula una serie de derrotas electorales importantes en Europa, en 4 grandes países, empezando por España, pero después fue Polonia, ha sucedido en el Reino Unido, en sus propias claves, ha sucedido en Francia también, a nivel global sucedió en la India también. En América Latina hemos visto el resultado, la gran victoria en México, antes en Brasil, antes en Chile. Es decir, a veces se ha apodado de nosotros este espíritu de inevitabilidad de la catástrofe de este tiempo histórico, y no es verdad. Y siempre hablábamos también de España como una rara excepción, una isla que había resistido a esta dinámica. Bueno, pues estamos viendo que el futuro de nuestro tiempo, el destino de nuestro tiempo está en disputa, y que tenemos posiciones
desde las que construir una alternativa democrática. Creo que Francia es un gran mensaje en clave europea, creo que es un parteaguas también en el debate político europeo para, bueno, pues no te diré siquiera para darnos esperanza, pero sí para motivarnos, para movilizarnos y para trabajar políticamente en la construcción de ese destino. También Francia da una imagen de hasta qué punto ese futuro está en disputa, de hasta qué punto vivimos un momento político marcado por la incertidumbre y por un cierto incluso caos. Las posiciones se están recolocando, pero el destino no está escrito. El destino no está escrito, y es posible, y creo que el nuevo Frente Popular, y Francia Insumisa en particular, ha demostrado una gran audacia política, ha conseguido marcar la agenda, ha conseguido generar un espacio político y electoral viable, creíble, construido en torno a un programa que apunta y señala muy claramente estas prioridades: redistribución de la riqueza, expansión de derechos sociales, revolución de la política fiscal, una idea de Europa diferente, posiciones muy firmes en materia de defensa de los derechos humanos, tanto sobre el caso del genocidio en Gaza como sobre la cronificación de la invasión rusa de Ucrania. Es decir, creo que marca un camino, y por tanto yo aspiro, espero, confío que de esta situación salga en Francia un gobierno que además pueda ser aliado de España para mantener bien altas, no resignarse, y mantener bien altas las banderas de la necesidad de construir una Europa social y de la necesidad de redoblar y reafirmar el compromiso con la democracia y los derechos humanos frente a los múltiples enemigos que están surgiendo y creciendo en varios países del continente. Antes, hablando de la Agenda 2030, hablaba de los problemas de los menores. Hablaba de la pobreza infantil en España, pero hablando de menores, uno de los asuntos importantes de esta semana está siendo la voluntad de buscar un acuerdo para repartir los menores de Canarias, en la que está implicada también otro ministerio de Sumar, como Infancia y Juventud. Y estamos viendo el discurso del Partido Popular que está intentando frenar todo eso. Entonces yo quería preguntarle acerca de cómo gestionar este asunto que efectivamente, ahora se está afectando a Canarias, pero tiene su repercusión en España, y incluso el PP está pidiendo la reubicación en Europa. Es algo que le cuesta asumir en España, pero como que lo está pidiendo para los demás países. Creo que aquí hay dos niveles. El primero tiene que ver con niños y niñas, y tiene que ver con la normativa de derechos humanos, que es de obligado cumplimiento por España, y no hay que ceder un milímetro a las invectivas de la ultraderecha, que lo que buscan es deshumanizar y lo que buscan es romper el derecho internacional, en esta materia como en todas las demás. Por lo tanto, en esta materia estamos hablando de niños y niñas y del cumplimiento efectivo de los derechos humanos. Punto. El segundo nivel es la situación contradictoria, paradójica y rocambolesca en la que el Partido Popular se ha colocado a sí mismo. Llevan años alentando, normalizando, dando carta de naturaleza al discurso de la ultraderecha, estableciendo coaliciones con ellos, aceptando sus condiciones, rebajando su discurso y sus compromisos en materias de política de Estado hasta el suelo, con tal de garantizar esa alianza con la ultraderecha. El Partido Popular se ha colocado solito en esa posición contradictoria, y ahora va a tener que elegir, va a tener que decidir si antepone mantener ese vínculo con quienes pretenden pisotear los derechos humanos y están dispuestos a utilizar a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, niños y niñas, como carne de cañón, como balas, como instrumentos, como medios para su estrategia política, o si, por el contrario, ponen pie en pared y reafirman algo que tampoco es que sea una locura, que es cumplir con los compromisos y las obligaciones adquiridas por el Estado español. El Partido Popular, uno puede pensar lo que quiera, hacen lo que estimen conveniente, etcétera, etcétera, pero aspira en el discurso público, por ejemplo, a plantearse como un partido de Estado, ¿no?, con una visión de Estado. Bueno, pues que elijan, porque va a quedar bien claro, ¿no?, en un sentido o en el otro. Es incompatible defender los derechos humanos y mantener coaliciones con la ultraderecha. Van a tener que elegir. Y luego también están las denuncias que se han producido de
bueno, necesidad de mejorar los centros de menores, la situación en la que se encuentran, que se hacen falta más recursos, etcétera, etcétera. Por supuesto, y creo que la propuesta normativa que lleva el Gobierno de España, previo acuerdo con el Gobierno de Canarias, que es de un signo político diferente, es decir, es el ejemplo de una materia en la que por encima de los intereses partidistas o de las posiciones de cada cual hay que encontrar soluciones que permitan cumplir con nuestros compromisos. Ese acuerdo lleva aparejada una financiación desde el Gobierno central, desde la Administración General del Estado, para poder poner solución a una situación que es inaceptable, que es una emergencia humanitaria, y por tanto contará con todos los medios necesarios para ello. Pero hay un paso previo, que es que las comunidades autónomas, que son quienes tienen la competencia en esta materia y quienes tienen que hacerlo, pues tienen que colaborar, tienen que tener voluntad de suscribir ese acuerdo. Y como digo, creo que la propuesta es sensata, es razonable y es pragmática también. La pelota está en su tejado. Y última cosa, ahora que viaja a Estados Unidos y ha vivido en Estados Unidos y vivió la llegada de Donald Trump a la presidencia, ¿cómo ve la perspectiva de que pueda volver Trump a ser presidente, incluso con todas las condenas que tiene? Y también cómo ve este debate abierto sobre la conveniencia de que Biden pueda ser sea un candidato viable. Pues es evidente que en un mundo en el que se acumulan las crisis, las catástrofes, la variable de un retorno de Donald Trump a la presidencia es una variable mayor, es una variable principal de los escenarios que vienen, ¿no? Justo ahora está siendo la cumbre de la OTAN y en Europa el gasto en defensa, la política exterior está en el centro de los debates. A mí me preocupa que cometamos por segunda vez el mismo error de no incorporar la posibilidad de un retorno de Trump a la presidencia dentro de los cálculos estratégicos. Cuando hablamos de autonomía estratégica de Europa, hablamos de cosas como esta, ¿no? Es una posibilidad real y es un riesgo real para el futuro de la democracia europea. Y por tanto creo que solo incide en la necesidad de desarrollar líneas autónomas en materia de política exterior, de política industrial, de política comercial, de política económica, de política social, para que Europa sea un agente autónomo en el mundo, ¿no? Sobre la situación, a mí me recuerda, yo acudí en 2016 a la Convención Demócrata, cuando Bernie Sanders hizo aquella campaña sensacional en las primarias y se quedó cerca, más cerca todavía se quedó en 2020, pero entonces había muchas dudas de que la candidatura de Hillary Clinton pudiera derrotar efectivamente a Trump, y el ala izquierda del Partido Demócrata, que en las últimas elecciones venció gracias a una coalición, que no se nos olvide, entre la izquierda del partido y el centrismo político, una coalición que dio lugar al programa con el que Biden arrancó lo que se llamó Bidenomics, ¿no? Con una transformación del paradigma macroeconómico, gracias a la influencia de la izquierda entonces. No debería olvidársenos que para poder reproducir una victoria electoral, esa coalición, que está extraordinariamente dañada por la posición que Biden ha mantenido sobre el genocidio en Gaza, es que no se van a poder ganar las elecciones si no se restaura esa coalición, lo que implica cambios esenciales. Se ha centrado mucho ahora todo el debate en la figura de Biden y en la decisión que vaya a tomar Biden, ¿no? Con las presiones de este o aquel actor político. Yo creo honestamente que es muy difícil que vayamos a un escenario en el que no vayamos a lo que llaman una open convention, una convención abierta o en disputa. Es muy difícil porque los números están ahí. Pero más allá de la figura de Biden y de las hipótesis sobre quién podría reemplazarlo, etcétera, la clave es que si no se restaura una coalición, y de nuevo me remito a las elecciones francesas, porque es lo que estamos viendo, pasó en España también, ¿no? Si no hay una coalición de intereses, de programas y de actores políticos que genere la movilización suficiente para derrotar a la ultraderecha, el riesgo del retorno de Trump es real y tendrá efectos y repercusiones de una gravedad extrema sobre la política europea y sobre el estado del mundo. Y por tanto creo que es una situación de máxima gravedad. Bueno, pues lo dejamos aquí. Muchísimas gracias.